Bien, el tema que vamos a ver hoy día es hidroestática. Ya para este primer módulo que tenemos de la materia, vamos a ver en realidad dos temas, ¿ya? Que es la mecánica de fluidos, vamos a ver lo que es elasticidad y movimiento ondulatorio, ¿ya? En mecánica de fluidos lo vamos a dividir en dos partes. Una parte que va a ser la hidroestática y otra parte que va a ser la hidrodinámica, ¿ya? Sabemos que la hidroestática es el estudio de los fluidos, pero en estado de reposo, ¿ya? Y la hidrodinámica es el estudio de los fluidos, pero en estado de movimiento, ¿ya? Entonces, para esta primera parte, que es la hidroestática, vamos a ver algunas propiedades fundamentales, en la cual tenemos lo siguiente. Nosotros ya sabemos, esta partecita es solo recordar, tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cómo se define la densidad de un cuerpo, de un fluido, ¿no es cierto? Entonces se define como la masa sobre el volumen. Sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos también la densidad relativa. La densidad relativa nosotros sabemos que es igual a la densidad de un cuerpo fluido sobre una densidad de referencia, que generalmente tomamos la densidad de referencia, que es el agua, ¿no es cierto? Y la densidad relativa no tiene unidades, es adimensional. También podemos conocer lo que es el peso específico, gamma. El peso específico es el peso por unidad de volumen, ¿ya? Entonces, el peso específico es igual al peso sobre volumen. O también lo podemos definir de la siguiente forma. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad, ¿ya? Densidad por gravedad. Sus unidades son el newton sobre metro cúbico, ¿ya? También vamos a definir lo que es la presión en un punto, la presión en un cuerpo, ¿ya? La presión se define como la fuerza normal sobre el área donde está actuando la fuerza, ¿ya? En pocas palabras, la presión es fuerza sobre área. Y sus unidades son unidades de presión, que son los pascales en el sistema internacional, ¿ya? Veremos también lo que es la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la presión, en este caso, esta presión que tenemos acá, la presión, ya, ya. La presión, esta que tenemos acá, presión, es igual a presión atmosférica más la presión manométrica, ¿ya? Entonces, esta presión que tenemos acá se denomina presión absoluta, ¿ya? Entonces, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica, P sub 0 o PATM, otras bibliografías lo llaman, más la presión manométrica. Así se define la presión absoluta en cualquier punto, ¿ya? Ahora veremos qué es la presión manométrica. Es ahí donde surge la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿ya? La presión manométrica es igual a la densidad de líquido, gravedad y altura que está sumergido el punto que estamos analizando. Es decir, yo estoy analizando, por ejemplo, este puntito P, y fíjense, está sumergido a una altura H, le llamaré, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular la presión en este punto, que va a ser manométrica, va a ser igual a ¿qué? A la densidad de líquido, la gravedad, por la altura por la altura a la cual está sumergido el punto, desde una superficie, ¿no es cierto? Desde la superficie del líquido, ¿ya? Es así como se define la presión manométrica. Y si nosotros reemplazábamos densidad por gravedad, que eso ya conocemos que es peso específico, también la presión manométrica es igual a peso específico por altura, ¿ya? Entonces, esta ecuacióncita, grábense bien, la vamos a utilizar bastante, ¿ya? Vamos a ver otro principio que es el de Pascal, ¿ya? Hay dos partes para este principio de Pascal. La primera, me dice, la presión en dos puntos de un fluido que se encuentran a una misma profundidad son iguales, es decir, si yo tengo un puntito acá, un punto 1, ¿ya? Y tengo un puntito 2, al mismo nivel de referencia o a la misma profundidad, se entiende mejor al mismo nivel de referencia, ¿ya? Es decir, tengo mis dos puntitos a un mismo nivel de referencia, ¿ya?
A un mismo nivel de referencia. Entonces, ¿qué me dice Pascal? Si mis dos puntitos están al mismo nivel de referencia o a la misma profundidad, las presiones en estos dos puntos van a ser iguales. ¿Ya? Eso es lo que nos dice Pascal. Si tengo dos puntos a una misma profundidad o a un mismo nivel de referencia, las presiones en esos dos puntos van a ser iguales. ¿Ya? Eso nos dice la primera parte del principio de Pascal. La segunda, la presión aplicada a un fluido confinado se transmite íntegramente en todas las partes del fluido y las paredes del recipiente que los contiene. ¿Ya? Este es el segundo principio de Pascal, más aplicado a lo que es la hidráulica. Es decir, ustedes no sé si han visto un gato hidráulico en el cual, fíjense, tengo este recipiente, ¿no es cierto? Tengo este recipiente que está tengo un fluido en este recipiente que está confinado, es decir, no puede salir este líquido, que generalmente es aceite en las gatas hidráulicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice Pascal? Me dice que si yo le aplico una fuerza 1, ¿no es cierto? Yo le aplico una fuerza 1 a, a este émbolo o a este pistoncito con un área 1, esa fuerza que yo estoy aplicando se va a replicar íntegramente, es decir, toda esa fuerza se va a replicar en este otro extremo de mi gata hidráulica con un área 2. ¿Ya? Este tiene un área 2 y se me está generando una fuerza 2. ¿Ya? Entonces, como este líquido está confinado, es decir, no puede salir de este recipiente, si yo le aplico una fuerza 1 sobre un área 1, esta fuerza se va a replicar sobre este otro lado con un área 2, pero con otra fuerza, ¿ya? Este es el principio de la gata hidráulica, ¿ya? O de los frenos hidráulicos más, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice Pascal? Que si yo le aplico una fuerza 1 sobre un área 1, esta va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2, ¿ya? Es así como ustedes pueden mover, o nosotros podemos mover pesos muy grandes, como el de un auto, ¿no es cierto? Pesos muy grandes, aplicando una simple palanquita, ¿ya? Con una fuerza de nosotros le aplicamos una palanquita a la gata hidráulica y podemos mover un auto, ¿no es cierto? Entonces, es así como se genera el principio de la gata hidráulica, ¿ya? Eso es el principio de Pascal. Veremos lo que es el principio de Arquímedes, que hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, ¿ya? Nosotros tenemos un cuerpito, ¿ya? Nosotros tenemos un cuerpito, este cuerpito, que está flotando en un fluido, ¿ya? En un fluido. Entonces, como está flotando, o como se encuentra este cuerpito en un fluido, se va a generar una fuerza de empuje, ¿ya? Una fuerza de empuje que tenemos aquí. Nosotros sabemos además que este cuerpito tiene su propio peso, ¿no es cierto? Todos los cuerpitos tienen su propio peso. Entonces, esa va a ser la fuerza del peso. Y como está sumergido, les decía, se me va a generar una fuerza de empuje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo defino, cómo hallo esa fuerza de empuje? Esa fuerza de empuje se define como lo siguiente. Va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo. Ya fíjense en este grafiquito, mi cuerpito está sumergido solo una partecita, ¿no es cierto? Solo esta partecita está sumergida. Entonces, el empuje que se me va a crear va a ser la densidad de líquido en el cual está el cuerpo por la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo. Ya puede haber casos en que todo el volumen esté sumergido. Entonces, yo tomo el volumen sumergido igual al volumen del cuerpo, ¿no es cierto? Pero no se olviden, el empuje es igual a la densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido. ¿Volumen sumergido de quién? Del cuerpo. O en otros casos, esto lo llaman volumen desplazado, ¿ya? Es decir, que este cuerpito desplaza un volumen, ¿ya? Y este es el principio de funcionamiento de los barcos, ¿no es cierto? Como un barco, siendo de metal, flota, ¿no es cierto? Se debería hundir, pero ahí actúa la fuerza de empuje, ¿ya? Que es el principio de Arquímedes. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, duda de todo lo que hemos hablado hasta ahorita para empezar con los ejercicios.
Bien, veremos este primer ejercicio. ¿Qué me dice? Un émbolo pequeño unido a un resorte se encuentra conectado a un recipiente a una profundidad de 2 metros, tal como se muestra. Si sobre el émbolo mayor se aplica una fuerza de 400 newtons, determine en cuánto se comprime el resorte. ¿Ya? Entonces, fíjense qué me está pidiendo el resorte. Primero, anotar mis datos. ¿Ya? ¿Qué datos me está dando el problema? ¿Qué datos me está dando el problema? Lo más importante, la fuerza, ¿no? Me dice que estamos aplicando una fuerza de 400 newtons. ¿Y qué me está pidiendo? Me está pidiendo determinar en cuánto se comprime el resorte. Si nos fijamos acá en el grafiquito, tenemos un resorte que tiene un módulo de elasticidad K igual a 500 newton metro. Y me está pidiendo en cuánto se comprime, ¿no es cierto? O sea, Sx, ya que se está comprimiendo el resorte. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, muchachos? Entonces, fíjense, vamos a comenzar con la definición de presión, ¿ya? Nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Esa es la definición de presión que tenemos nosotros, ¿ya? Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, fíjense, debido a estos dos líquidos que tenemos acá en nuestro grafiquito, agua y un líquido de densidad relativa 1,2, se me va a generar una presión, ¿ya? En este puntito, fíjense, en este puntito, ¿ya? Acá, digamos, ¿ya? Voy a analizar este puntito. Entonces, en este puntito va a haber pues una presión, ¿ya? Va a haber una presión en este puntito, lo cual me va a ayudar a encontrar esta elongación que justamente me está pidiendo. Y nosotros sabemos que como la presión es igual a fuerza sobre área, de aquí puedo despejar pues la fuerza que está actuando debido a esa presión, ¿no es cierto? Entonces la fuerza que actúa debido a esta presión va a ser igual a ¿qué? Despejando me va a quedar es presión por área. Entonces, si yo hago un diagramita de cuerpo libre de este émbolo, hacemos un diagramita de cuerpo libre, ¿no? ¿No es cierto? De ese émbolo, vamos a tener lo siguiente. Tenemos el émbolo, tenemos el resorte, y ese resorte, ¿qué fuerza me va a generar? Una fuerza de resorte, ¿no es cierto? Una fuerza de resorte, FR le llamaré, ¿ya? Y como estamos analizando ese puntito, está generando o está aplicándose una presión en ese puntito, nosotros podemos hallar la fuerza que está actuando en ese punto debido a la presión, que ya lo hemos despejado acá, ¿no es cierto? Entonces va a haber una fuerza, va a haber una fuercita debido a la presión. Fuerza de presión le llamaré, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. No hay otra fuercita más que esté actuando. Entonces, vemos que la presión la fuerza de presión va a ser igual, ¿no? La fuerza de la presión va a ser igual a la fuerza del resorte. Entonces, fíjense, ya tengo mis dos fuerzas, ¿no es cierto? Haciendo un diagramita de cuerpo libre. Ahora tengo que hallar esta fuerza debido a la presión, ¿ya? Pero para hallar esta fuerza debido a la presión, necesito conocer la presión en ese punto, porque fíjense, ya tengo el área del émbolo, ¿no es cierto? Me da 1 centímetro cuadrado. Ya tengo el área, pero no conozco la presión que está actuando en ese punto. Ahora, ¿qué voy a hacer, muchachos? Voy a hacer lo siguiente, fíjense. Me voy a dar un nivel de referencia, ¿ya? Este nivel de referencia. Este, digamos, ¿ya? En la cual, fíjense, me voy a dar dos puntitos, ¿ya? Este puntito, P1, y este puntito, P2, ¿ya? ¿Qué me decía Pascal, muchachos? ¿Qué me decía Pascal? Me decía que si yo tengo dos puntos a un mismo nivel de referencia o a la misma profundidad, estas dos presiones en esos dos puntos van a ser iguales, ¿no ve? Entonces, ¿qué me dice Pascal? Pascal me dice que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2, ¿ya? Entonces calcularé, pues, fíjense, ya tengo la presión 2, que es justamente la presión en este punto, que me va a ayudar a encontrar la fuerza que está actuando en ese punto, ¿no es cierto? Así ya voy a poder hallar esta fuercita, ¿ya? Entonces, hallaré pues esa presión, ¿ya? Ahora, ¿cómo hay esa presión? Tengo que calcular la presión 1, ¿ya? La presión 1.
La presión 1, ¿a qué es igual, muchachos? Presión 1. Va a haber, fíjense, para calcular la presión 1, fíjense, tengo una altura manométrica debido a este líquido 1 de densidad relativa 1,2, H1, digamos. Pero también tengo esta altura 2 debido al agua. Tengo una altura manométrica del agua H2, que me va a generar una presión manométrica. Tengo la altura 1, me va a generar una presión manométrica 1. Tengo la altura 2, me va a generar una presión manométrica 2. Además que tengo una fuerza más. Ya, tengo una fuerza más, F, ¿no es cierto? F. Y además, ¿qué pasa? Este sistemita está en la atmósfera, ¿no es cierto? Está sometido a una presión atmosférica. Entonces, ¿qué más va a actuar, muchachos? ¿Creen que actúe la presión atmosférica o no sobre este ejercicio? Sí, Oxi. Va a actuar la presión atmosférica más, ¿no? Entonces aquí le tengo que agregar una presión más. La presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, para poder calcular la presión en ese punto 1 que tengo, ¿no es cierto? La presión en ese punto 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual, muchachos? Presión en el punto 1 va a ser igual a ¿qué? La presión atmosférica más la presión manométrica de las dos alturas, ¿ok? Ya, presión atmosférica, ¿no es cierto? Más presión manométrica debido al agua, más la presión manométrica debido al otro líquido, ¿no es cierto? Presión manométrica 2. ¿Ya? ¿Qué más está actuando? ¿Esta fuerza dónde actuaría? ¿O cómo haría actuar esta fuerza? Estamos trabajando con presiones, ¿no? Este tiene unidad de presión, o sea, Newton sobre metro cuadrado, Newton sobre metro cuadrado, Newton sobre metro cuadrado. Pero esta fuercita, ¿cómo va a influir? ¿Cómo tengo que ponerlo? En unidades de Signo por área. presión, ¿no es cierto? Exacto. Vamos a aplicar la definición de presión, ¿no es cierto? Entonces, como estoy sumando presiones, no puedo sumar presiones y una fuerza, ¿no es cierto? Entonces, o sumo fuerzas o sumo presiones. Entonces, esa fuercita que está actuando sobre el émbolo mayor, lo voy a representar de esta forma. Va a ser la fuerza sobre el área 1, ¿ya? El área mayor que sea el área 1 y el área menor que sea el área 2, ¿ya? Entonces, ya estoy sumando pura presiones, ¿no es cierto? Entonces, es así como ya calculo, pues, la, la presión en el punto 1, ¿no? La presión en el punto 1. Entonces, reemplazo, ¿no? Presión 1 va a ser igual a ¿qué? Presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica, muchachos? 760 milímetros de mercurio. Ya, eso es en milímetros de mercurio. En pascales, ¿cuánto es? En pascales, pascales. 1,013 por 10 a las 5 pascales. Ya lo redondearemos a 1 por 10 a la 5, ¿ya? Lo redondearemos. 1 por 10 a la 5. Más presión manométrica del agua. ¿Cómo se define la presión manométrica? Presión manométrica es igual a densidad del líquido, en este caso es del líquido X, ¿no? Del líquido desconocido 1. Densidad 1 le ponemos. Gravedad, altura 1, ¿no? Más densidad del líquido 2, que es el agua, gravedad, altura 2, más la fuerza sobre el área 1, ¿ya? Seguiré reemplazando. La presión 1, ¿qué va a ser igual? 10 a la 5 más densidad 1. ¿Cuánto es la densidad 1? Me está dando la densidad relativa, pero ¿cómo lo expreso en el sistema internacional con unidades? ¿Cuánto será ese 1,2? ¿Cuánto será? 1.200 kilogramos sobre metro cúbico. Perfecto.
Exactamente, va a ser 1200 kilogramos sobre metro cúbico. ¿No ve? Todo estamos trabajando en el sistema internacional. ¿Ya? Yo no pongo unidades porque es perder tiempo, pero ustedes se tienen que dar cuenta que todo tiene que estar en el sistema internacional. ¿Ya? O si les dan en el sistema inglés, todo en el sistema inglés. ¿Ya? Entonces, tengo la densidad de líquido 1, me está dando la densidad relativa, pero densidad relativa lo puedo expresar como esto, ¿no? 1200 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad. 9,81 por la altura 1. ¿Cuánto es la altura 1? 0,5. Más la densidad del líquido 2. ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000, Kilogramo. Dime. son 1000 kilogramos por metro cúbico. Exactamente. 1000 kilogramos. Así unidades, ¿lo ve? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, 9,81. Por la altura 2. ¿Cuánto es la altura 2? 1,5 metros, ¿no? Más la fuerza. La fuerza me estaba dando 400 newtons sobre el área 1, pero fíjense, el área 1 es, ¿cuánto? 0,04 metros cuadrados. Entonces, 0,04 metros cuadrados. Todo está en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, calcúlenmelo. ¿Cuánto es esta presión 1? ¿Cuánto dará eso? Todito a su calculadora. ¿Cuánto es eso? Entonces, ya tengo la presión en ese punto 1, ¿no es cierto? Ya tengo la presión en ese punto 1. 130.601 pascales. Ahora, yo necesito hallar la fuerza que me está generando esta presión, porque no olvidemos que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, ¿no es cierto? Y el punto 2 está justamente en el émbolo, ¿ya? En el émbolo pequeñito. Entonces, puedo hallar ¿qué cosa? La fuerza que me está generando esa presión, ¿no es cierto? Entonces, fuerza de la presión, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual? A la presión 1 por el área, ¿no es cierto? El área 2 le llamaremos a este, ya del émbolo pequeñito. Área 2. Este que sea el área 1. Por el área 2, ¿no es cierto? Listo. Tengo la presión. 130.601 por el área 2. Pero fíjense, el área 2 me dice que es 1 centímetro cuadrado. Pero tiene que estar en el sistema internacional. Es decir, conviértanmelo 1 centímetro cuadrado a metros cuadrados. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? 1 centímetro cuadrado en metros cuadrados. ¿Cuánto es? Entonces, el área 2 es igual a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, ya puedo hallar la fuerza de la presión, ¿no? ¿Cuánto era esto? ¿Cuánto es? Está bien. Ya, entonces me da una fuerza debido a la presión en ese puntito igual a 13,06 newtons, ¿no? Todo en el sistema internacional. Listo, ya tengo la fuerza debido a la presión. Entonces, del diagramita de cuerpo libre he obtenido esta ecuacióncita, ¿no? La fuerza debido a la presión es igual a la fuerza del resorte. Entonces, la fuerza debido a la presión es igual a la fuerza del resorte. Pero nosotros sabemos cómo se define la fuerza de un resorte, ¿no? ¿Alguien se recuerda cuánto es? La fuerza de un resorte. ¿Cuánto es? ¿Cuánto K es? por X. Listo, K por X. Entonces aquí puedo despejar mi X, o sea, la elongación va a ser igual a la fuerza de la presión debido a, sobre K, ¿no? Entonces va a ser 13,06 sobre K contra K, 500, ¿no? 500. Listo. ¿Cuánto será mi elongación entonces del resorte? 0,03. Ya, eso en milímetros, ¿cuánto sería? 0,03 metros. Pero en milímetros, en milímetros, 30. 30. 30, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, ¿no? Ya. Sí, 30 milímetros. Listo, entonces esta es nuestra respuesta final. Eso se había elongado el resorte, ¿no? Debido a la presión atmosférica y también a la presión
manométrica que me generan esos dos líquidos, ¿no? ¿Qué me dice este segundo ejercicio? Me dice, un tanque cerrado contiene aire comprimido a 2,7 kilopascales y aceite de densidad relativa a 0,9 como se muestra en la figura. Un manómetro de tubo en U que utiliza mercurio y un líquido desconocido está conectado al tanque como se muestra. Si D es igual a 28 milímetros, hallar la densidad relativa del líquido desconocido, ¿no? Entonces, fíjense, aquí creo que un dato está mal. Déjenme verificar. 2,7, sí, este está mal. Este es 0,6, ¿ya? Esto lo borraré. $0,60. ¿Ya? Necesito. Entonces, fíjense, tengo un tanque cerrado que me dice que tiene aire comprimido a 2,7 kilopascales y aceite de densidad relativa a 0,6, como se muestra en la figura, ¿no es cierto? Un manómetro de tubo en U que utiliza mercurio y un líquido desconocido está conectado al tanque, como se muestra. Si D es igual a 28 milímetros, hallar la densidad relativa del líquido desconocido. Ya fíjense el sistemita, ese es nuestro sistemita. Allá, pondremos nuestros datos primero. ¿Ya? Nuestros datos. ¿Qué datos tengo? Me está dando una presión, fíjense, me está dando la presión del aire, ¿no? La presión del aire. Es igual a 2,7 kilopascales. Ahora, muchachos, esta presión del aire será manométrica, absoluta, atmosférica, ¿qué será? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Presión absoluta. ¿Es la absoluta del líquido? Absoluta del, en este caso del aire estamos, ¿no? Pero les cuento que, ¿qué es esto? ¿Qué instrumento será? Un manómetro. Es un manómetro, ¿no? Manómetro. Los manómetros me ayudan a medir presiones manométricas, ¿ya? Entonces, el datito que me está dando acá, 2,7 kilopascales, es presión manométrica, ¿ya? Manométrica. ¿Por qué? Porque tenemos un manómetro y este manómetro justamente me está midiendo esta presión, ¿ya? Los manómetros miden presiones manométricas, ¿ya? ¿Qué más me está dando? Me está dando que el líquido desconocido, no, perdón, que el aceite tiene una densidad relativa de 0,6, ¿no es cierto? Entonces, densidad del aceite. ¿Qué va a ser igual? Si es 0,6 en kilogramos metro cúbico, ¿cuánto va a ser? 600, ¿no? 600 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? ¿Qué más? Se utiliza mercurio. Ustedes ya saben cuál es la densidad del mercurio, ¿no? ¿Cuánto es? En kilogramo metro cúbico. ¿Cuánto va a ser? Densidad del mercurio. 1300, no, 13.600 Perfecto. kilogramos sobre 13.600 metro cúbico. kilogramo metro cúbico. Listo. ¿Qué más me está dando? Me está dando la distancia D, ¿no es cierto? De 28 milímetros, ¿no? O en metros, ¿cuánto es esto? 0,028 metros. ¿Qué más me está dando? Me está pidiendo hallar la densidad relativa del líquido desconocido, densidad relativa X, digamos, ¿ya? Eso me está pidiendo el problema. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Fíjense, vamos a resolver de la siguiente forma, ¿ya? Me voy a dar un sistema de referencia, un nivel de referencia, ¿ya? ¿Dónde me voy a dar un nivel de referencia? A ver, ¿dónde es más conveniente? Aquí yo creo, ¿no? A ver. Aquí. Ahí, ¿no? Ahí es mi nivel de referencia. A ver, me voy a dar lo más conveniente. Entonces, fíjense, se me está creando 3 puntitos.
Aquí, digamos, en este puntito, digamos. Punto 1. Aquí voy a tener otro punto. Punto 2. Aquí el punto 1, punto 2. Y aquí el punto 3, ¿no? Punto 3. Listo. ¿Qué me decía Pascal, muchachos? ¿Qué me decía Pascal? Que si yo tengo dos o más puntos a un mismo nivel de referencia o a la misma profundidad, las presiones en esos puntos van a ser iguales. Entonces, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 y va a ser igual a la presión en el punto 3, ¿no es cierto? Eso va a ser. Ahora, hallaré pues la presión en el punto 1, ¿no? La presión en el punto 1, ¿qué va a ser igual? La presión en el punto 1, ¿qué va a ser igual? La presión en el punto 1, ¿qué va a ser igual, muchachos? Fíjense que hay aire y ese aire tiene una presión. Fíjense que hay un líquido manométrico. Va a haber una presión también. Entonces va a ser presión del aire más presión manométrica del aceite, ¿no? Presión manométrica debido al aceite. Entonces, yo reemplazaré esto. Presión del aire. ¿Cuánto es la presión del aire? 2,7 kilopascales. Esto lo pondré por 10 a la 3, ¿ya? 2,7 por 10 a la 3. Más presión manométrica del aceite. Va a ser densidad de líquido, ¿no es cierto? Densidad de líquido, en este caso, densidad del aceite, va a ser 600 por gravedad, 9,81 por la altura del aceite. ¿Cuánto será la altura, muchachos? Esta alturita que me estoy marcando ahorita. Altura del aceite, ¿no? ¿Cuánto será esa altura? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? 60 milímetros. 60 milímetros, ya. Este 0,5. 0,05 metros se puede expresar como también 50 milímetros, ¿no? 50 milímetros. Ahora, ¿por qué dice 60 su compañero? Porque aquí, fíjense, hay 20, pero no va a ser 20, pues, ¿no es cierto? Va a ser 50 más este pedacito, ¿no es cierto? Este pedacito que estoy marcándome. ¿Y ese pedacito cuánto va a ser? 20 menos 10, ¿no es cierto? 20 menos 10, 10. Entonces, va a ser 60 milímetros. ¿Ya? 60 milímetros. Es decir, lo vamos a hacer así, ¿ya? En metros. 0,05 más 0,01. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ya tengo mi presión 1. ¿Cuánto va a ser mi presión 1, muchachos? Calcúlenmelo. Entonces, fíjense, ya tengo la presión en el punto 1. 3053,16 pascales. Ahora, muchachos, quiero que me digan ustedes esta presión, ¿qué será? ¿Es manométrica, absoluta? ¿Es qué? Manométrica. Presión manométrica, ¿no? ¿Por qué estoy sumando? Fíjense, presión del aire era manométrica. Presión manométrica nomás. Presión manométrica más presión manométrica, ¿no es cierto? Ahora, si aquí yo le sumara la presión de la atmósfera, presión atmosférica, le sumo, ¿no? Esta presión 1, ¿qué se convertiría? En presión absoluta, ¿no es cierto? Pero como estoy sumando puras presiones manométricas, esta presioncita también va a ser manométrica, ¿ya? Eso va a ser presión manométrica. Entonces, ya tengo, fíjense, la presión en el punto 1, ¿no es cierto? Y esa presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2, igual a la presión en el punto 3. Ahora hallaré, pues, la presión en el punto 3, ¿no? Hallaré la presión en el punto 3, ¿ya? Entonces, fíjense el grafiquito. Presión en el punto 3, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que voy a tener dos líquidos manométricos. Y fíjense que me dice que el tubo está abierto, ¿no? El tubo está abierto. Entonces, seguramente va a intervenir una presión atmosférica. ¿Ya? Una presión atmosférica. Entonces, la presión 3, ¿a qué va a ser igual? Tengo dos líquidos manométricos, ¿no? Entonces va a ser la presión manométrica del mercurio más la presión manométrica del líquido desconocido X más la presión atmosférica, ¿no? Más la presión atmosférica. Pero fíjense, esta presión 3
¿no es cierto? ¿Qué presión será? ¿Será manométrica o absoluta? Al final, cuando ya reemplace todo, ¿qué será? Esta presión 3 va a ser una presión, ¿qué? Absoluta. Absoluta, ¿no es cierto? Porque fíjense, presión manométrica, esto al final me va a dar una presión manométrica, más la presión atmosférica, esto ya es una presión absoluta, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos acá con una presión absoluta, pero la presión 1 era igual a una presión manométrica. Y esto una reglita, por favor, muchachos, para que se acuerden. Cuando yo iguale presiones, ¿no es cierto? Cuando yo iguale presiones, ¿no es cierto? Estas dos presiones que yo tengo que igualar tienen que ser, es decir, ambas tienen que ser manométricas o ambas tienen que ser absolutas. No puede ser una manométrica y la otra absoluta, porque estaría mal, estamos cometiendo un error. Entonces, si yo quiero igualar presiones por Pascal, las presiones que yo iguale, o las dos son manométricas o las dos son absolutas. Ya no hay que una sea manométrica y una que sea absoluta. Ahora, fíjense, yo tengo esta igualdad, ¿no es cierto? Presión 1 lo voy a igualar a presión 3, pero mi presión 1 es manométrica y mi presión 3 es absoluta, entonces no puedo igualarlo. O a esta presión 1 lo vuelvo atmosférica, o a esta presión 1 lo vuelvo absoluta, o a esta presión 3 lo vuelvo manométrica, ¿ya? Para poder igualar mis presiones, ¿ya? Entonces, ahorita lo más fácil es a esta presión 3 volverlo manométrica. ¿Cómo lo vuelvo manométrica? Quitándole la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, yo le quito la presión atmosférica, esta presión 3 ya se vuelve a manométrica, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, o igualo presiones manométricas o igualo presiones absolutas. No puedo igualar uno y uno, ¿lo ve? Otra opción hubiera sido que aquí le sume la presión atmosférica y a esta presión 1 se vuelve absoluta, ¿no es cierto? Esto también va a ser absoluta y voy a poder igualar, pero al final cuando lo iguale, esto con esto, chao, ¿no es cierto? Entonces va a dar lo mismo. Ahora, tengo presiones manométricas, ¿no ve? Voy a trabajar con puras presiones manométricas. Entonces, reemplazaré. Ya tengo mis dos presiones manométricas, ¿no? Debido al punto 3, o las presiones manométricas que están actuando en el punto 3, que son debido a dos líquidos. Reemplazaré, ¿ya? Reemplazaré. Presión manométrica del mercurio, ¿qué va a ser igual? Densidad del mercurio, gravedad por altura del mercurio, ¿no es cierto? Más presión manométrica en X, ¿a qué va a ser igual? Densidad X, gravedad, altura X. En este caso es D, ¿no? Listo. Entonces, fíjense, aquí ya está la incógnita que me está pidiendo el problema, que me estaba pidiendo la densidad, ¿no es cierto? Del líquido X. Del líquido X. ¿No es cierto? Pero me estaba pidiendo relativa, entonces seguramente tendría que hacer un pasito más para hallar la densidad relativa. Pero en primera instancia hallaré la densidad X, ¿ya? La densidad X. Entonces, ¿cómo hago eso? Directamente ya los reemplazo, ¿ya? Me van a seguir, por favor, muchachos. Si se pierden, me avisan. Luego factorizaré la gravedad. No me conviene factorizar. Directamente ya lo igualaré, la presión 1 y la presión 3. Tengo lo siguiente. 3053,16, que es la presión 1, va a ser igual a ¿qué? A la presión 3, pero la presión 3 es igual a ¿qué? Densidad del mercurio, 13.600. Por gravedad, 9,81. Por la altura del mercurio. ¿Cuánto será la altura del mercurio, muchachos? ¿Cuánto es? 0,01. 0,01 dice, en realidad yo quiero esta alturita. En mi pantallita me estoy marcando esta alturita. Más 0,2. 0,02. Exactamente, ¿no? 0,02. Listo, más. Densidad X es lo que yo tengo que hallar. Por gravedad, 9,81. Por, aunque sí me convenía factorizar la gravedad, ¿no? Ya. Altura X, ¿cuánta es la altura X? La altura D que me está dando, ¿no es cierto? D. Era 28 milímetros, 0,028. Listo, fíjense, mi única incógnita, ¿cuál es? Mi única incógnita es la densidad de líquido desconocido.
Despéjenmelo, muchachos, por favor, esa densidad de líquidos conocidos. Rapidito ustedes, rapidísimos. Despéjenmelo. ¿Cuánto da esa densidad? Entonces, fíjense, muchachos, despejando mi densidad X, obtengo que es 1400 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Pero me estaba pidiendo densidad relativa, ¿no? Densidad relativa de X es igual a ¿qué? Tengo la densidad del X sobre una densidad de referencia, que en este caso es la del agua, ¿no? Entonces, divido 1400 dividido entre 1000. Entonces, la densidad relativa del líquido X es igual a ¿cuánto? 1,4, ¿no? Listo, respuesta final. Entonces, la densidad relativa del líquido X que tenía en el tubo manométrico había sido 1,4. ¿Qué me dice este ejercicio? El agua fluye a través de las tuberías A y B. El aceite lubricante con densidad relativa 0,88 está en la parte superior de la U invertida. El mercurio está en el fondo de las curvas del manómetro. Determina la diferencia de presión A menos presión B, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo determinar una diferencia de presión, ¿no es cierto? Entre el recipiente A y el recipiente B que vemos en el grafiquito. Vemos que este es un manómetro con una serpiente, ¿no? Una serpientita. Entonces, me está pidiendo determinar la diferencia de presión entre los dos puntos. Ahora, fíjense, podemos utilizar Pascal, ¿ya? Podemos utilizar Pascal para resolver este ejercicio. Pero yo les voy a enseñar puede ser como un método para resolver este tipo de ejercicios cuando tenemos manómetros así medio forma de serpiente, que vamos a seguir en todo caso la trayectoria del manómetro, ¿ya? Pero como les digo, también pueden realizar con Pascal, dándose puntitos. Por ejemplo, aquí me doy un puntito, aquí doy otro puntito, punto 1, no punto, lo haremos así, A, B, aquí, no sé, aquí C, aquí el punto C, no sé, aquí el punto D, aquí el punto E, digo, no sé, ya. Me doy, la cosa es que tengo que generarme puntitos a un mismo nivel de referencia. Por ejemplo, el punto A y el C están a un mismo nivel de referencia, ¿no es cierto? Entonces, la presión A va a ser igual a la presión C. No sé, aquí me genero otro puntito, el D y el F, digamos. La presión D va a ser igual al punto F. La presión, aquí, no sé, me genera otro puntito, el punto G, digamos. La presión B va a ser igual a la presión del punto G, ¿no es cierto? Es lo que me dice Pascal. También se puede resolver de esa forma. Pero se me generan muchas ecuaciones. Luego estar reemplazando, medio que se hace largo. ¿Ya? Entonces, yo les voy a enseñar otro método, que es el método o sea, hay que seguir la trayectoria del manómetro. ¿Ya? Entonces, nos entramos nuestros datos, como siempre. Aquí está mal, ¿no? Era presión A menos presión B. La densidad del aceite. ¿A qué es igual? 0,88, eso es, ¿cuánto? 880, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué más? Densidad del mercurio, ya saben. 13.600 kilogramos metro cúbico. ¿Qué más? Agua, del agua es facilito, ¿no? Entonces, esos serían nuestros datitos que nos da el problema. Ahora sí, vamos a resolver analizando la trayectoria del manómetro, ¿ya? Analizando la trayectoria del manómetro. ¿Ya? Fíjense, voy a analizar la trayectoria del manómetro. Si se fijan, hay partecitas, es como seguir un caminito, ¿ya? Comienzo en el punto A, me baja, ¿no? Continúo, luego sube, continúo, luego baja, ¿no es cierto? Entonces, hay subidas y bajadas. Entonces, yo me voy a dar una convención de signos, ¿ya? Es decir, que cuando baje, yo le voy a dar un signo positivo. Y cuando suba, le voy a dar un signo negativo, ¿ya? O puede ser viceversa. Ustedes ya, como ustedes se den cuenta mejor, ustedes ya se dan esta convención de signos. Para mí más fácil es decir que cuando baje es positivo y cuando suba es negativo. Pero puede ser al revés, cuando suba es negativo y cuando
Cuando baje es negativo y cuando sube es positivo, ¿ya? Pero eso depende de ustedes, al final va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces, analizando la trayectoria del manómetro, voy a comenzar en el punto A. Entonces, me voy a dar la presión A, ¿ya? Entonces, voy a darme la presión A, ¿es cierto? La presión A, más, ¿ya? Pero por si acaso acá, voy a trabajar con puras presiones manométricas, ¿ya? Porque todo está cerrado, entonces no hay la influencia de la presión manométrica, atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, todo va a ser presión manométrica, ¿ya? Entonces, la presión A, ahorita no pondré el signo, ¿ya? No pondré el signo. Fíjense, tengo la presión en el punto A, ¿no es cierto? Entonces, continúo mi trayectoria, aquí me voy a dar el otro puntito. Pero fíjense, la presión en estos dos puntos van a ser iguales porque están a un mismo nivel de referencia, ¿no es cierto? Entonces, luego, ¿qué va a pasar con el manómetro? Baja, ¿no es cierto? Baja por el agüita, ¿no es cierto? Entonces, cuando baja, ¿qué signo le doy? Más, ¿cierto? Más. ¿Más qué? Estoy analizando el agüita, entonces va a ser densidad del agua por densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, ¿no es cierto? Altura del agua 1 le llamaré, ¿ya? Listo, continúo mi caminito, llego hasta este puntito, hasta donde cambia el líquido, ¿no es cierto? Hasta donde está cambiando el líquido. Pero fíjense, yo me voy a aprovechar de lo que dice Pascal, ¿ya? Yo lo que haría, ¿no es cierto? Continúo, hasta llegar a este puntito, ¿no es cierto? A este puntito. Pero fíjense, este puntito 1 y este puntito 2, las presiones en esos dos puntos van a ser iguales, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, yo estoy analizando la presión en cada puntito que yo me dé. Fíjense, he analizado el punto, la presión en el punto A, he analizado la presión en este punto, punto 3, digamos, y voy a analizar el punto, la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. Ya, en todo caso, estoy analizando presiones en un punto, ¿ya? Entonces, he llegado a este punto naranjita, me bajo hasta este otro punto azulito, ¿no es cierto? Tengo que seguir mi trayectoria. Sigo mi trayectoria, estoy dando la vuelta a toda la U hasta el punto 2. Entonces, fíjense, la presión 1 es igual a la presión en el punto 2. Entonces, directamente yo me salto, ¿ya? Directamente me salto hasta este punto 2. Ya no es necesario analizar esta partecita del manómetro. ¿Ya? Ya no es necesario. Entonces, ya me he pasado directo al punto 2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seguir mi trayectoria, ¿no es cierto? Sigo mi trayectoria hasta llegar a este otro puntito verdecito. Pero que al final, ¿qué he hecho? Estoy subiendo, ¿no es cierto? Estoy subiendo. Entonces, cuando subo es negativo. Calculo la presión debido a esa altura manométrica. Entonces, ¿densidad de quién? Densidad del mercurio, ¿no es cierto? Por la gravedad, por la altura del mercurio 1. ¿Ya? 1. Listo. He llegado a este puntito, ¿no es cierto? He llegado a este puntito. Y ahora, tengo que subir, ¿no? ¿O no? O directo me paso al... acá. ¿Qué dicen? ¿Subo hasta llegar acá? Saltamos. ¿O me salto? Saltamos, Auxi. Saltamos, ¿no? Porque fíjense, la presión en este punto verdecito, o la presión en estos dos puntos verdecitos van a ser iguales, ¿no? Van a ser iguales. Entonces, directamente yo me salto y no tengo que analizar esta partecita, ¿no? Listo, he llegado a este otro punto verdecito. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bajar, ¿no es cierto? Bajo, hasta llegar a este otro punto. Pero he bajado. Entonces, cuando bajo es positivo. ¿Densidad de quién? Densidad del aceite, ¿no es cierto? Por la gravedad, por la altura del aceite. Listo. Ya estoy en el punto moradito, ¿no? ¿O con qué color lo hacemos? Ya, Ok, Lilita. una cosita, perdón. Dime.
Eh, en la primera ecuación donde se presiona más la densidad del agua por la gravedad, por la altura del agua, y en la Ujú. parte donde dice menos la densidad del mercurio, ¿no sería densidad del agua más? ¿O me estoy equivocando yo? Perdón. Porque ahorita Densidad. desde el Ah, punto 2 ya. estaríamos subiendo y ese tramo que serían 3 metros, estaríamos, por así decirlo, caminando, ¿me equivoco? ¿O me equivoco, Sí, perdón? sí, sí, estás bien. Pero fíjate qué líquido está acá, pues. ¿Qué líquido es lo que me estoy marcando? Solo es mercurio, no es agua. Solo es mercurio. Estoy caminando, ¿no es cierto? Camino, camino. Pero cuando estoy en este tramo de 3 metros, solo es mercurio. No debería ser más. O como tú has dicho, ¿no? Agua. ¿Se entiende Ah, esa sí, partecita? sí, perdón. Me he dejado guiar por el color. Ah, ya. No, pero no te preocupes. Es mercurio nomás. ¿Ya? Mercurio nomás. Sí, Entonces, gracias. por eso también estoy tomando ese mercurio. ¿Ya? Listo. Entonces, estábamos en el tramo del aceite, ¿no? He bajado, entonces era positivo. Listo. Estoy en este punto moradito, otro colorcito. Estoy en este punto rojo, digamos. Me pasaré directo a este otro punto rojo, ¿no es cierto? Entonces ya no tengo que analizar esta partecita en U. Ya. Estoy en este puntito rojo, tengo que subir hasta acá, ¿no? Entonces ahí ya va a haber otra presión manométrica. Entonces, estoy subiendo, entonces va a ser negativo. Menos densidad de quién? Es el mercurio, está celestito, el celestito es mercurio, ¿no? Por la gravedad, por la altura del mercurio, pero en este caso me denominaré 2, porque es otra alturita, ¿ya? Otra alturita, listo. Ya estamos terminando, hemos llegado a este puntito. Sigo subiendo hasta llegar a este otro puntito, ¿no es cierto? Como estoy subiendo, también va a ser negativo, menos densidad de, en este caso es agua, por gravedad, por altura del agua, 2, ¿no es cierto? Entonces ya tengo hasta el agua, pero me falta el punto B. Cuando ya lleguemos hasta el punto B, ya hasta el punto B, o sea, al final, ¿no? Al final, directamente lo voy a igualar, ¿ya? Directamente lo voy a igualar. Cuidado se confundan que sean cuadrados, ¿ya? Estamos diciendo que son 2 para diferenciar las alturitas, ¿ya? Cuidado se estén rayando. Entonces ya he llegado hasta este puntito celestito, ¿no? Que estaba ahí. Ahora solo me falta analizar esta presión, ¿no es cierto? En el punto B, entonces directamente lo igual, la presión en B, ¿ya? Esa es la reglita. Ese siguiendo la trayectoria del manómetro, ¿ya? Entonces fíjense, ya está desarrollado todo. Tal como les decía, también pueden analizar con el Pascal como hacíamos, ¿no? Dándose dos presiones a un mismo nivel de referencia, pero como les digo, se me van a crear varias ecuaciones y al final al reemplazarlo les va a dar exactamente esta misma ecuación, ¿ya? Entonces me estaba pidiendo una diferencia de presión. Entonces va a ser presión A, ¿no es cierto? Presión A menos presión B es igual a ¿qué? Todo esto lo tengo que mandar al otro lado de la ecuación, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Factorizar la gravedad, ¿ya? Porque en toditos hay gravedad. Entonces va a ser, me van a seguir, ¿ya? Densidad del mercurio por altura 1 del mercurio más, perdón, menos densidad del agua, gravedad, no hay gravedad, ¿no? Altura del agua 1 menos densidad del aceite, altura del aceite, más densidad del mercurio, altura del mercurio 2 más densidad del agua por altura del agua 2, ¿no es cierto? Ahora sí reemplazaré. Presión A menos presión B es igual a ¿qué? 9,81. Densidad del mercurio 13.600 por la altura 1 del mercurio. ¿Cuánto era? Ahora sí me borraré para que se den cuenta mejor. ¿Cuánto era la altura 1 del mercurio? En este caso es esto, ¿no? Esta alturita. 3 metros, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, vamos. Ya, menos
Menos. Densidad del agua. Densidad del agua es 1000, ¿no? Por la altura 1 del agua, que era esta alturita que me estoy pintando. ¿Cuánto era eso? 10 metros, ¿no? Por 10. Menos densidad del aceite. ¿Cuánto era? 880. Por la altura del aceite. Me voy a pintar, ¿ya? ¿Qué alturita era? Esta alturita, ¿no? Porque me he pasado directo. La U. Entonces esa alturita es 4. Más, bueno, en este caso es más, ¿no? Más 13.600 por la altura 2 de mercurio. La altura 2 de mercurio que sea esta, ¿no? Estita. Eso era 5 metros. Listo. Más densidad del agua, 1000. Por la altura 2 del agua, eso ya es fácil. ¿Cuánto es, muchachos? Estito, ¿no? 8. Listo. ¿Ya está? ¿Cuánto es esta diferencia de presiones entonces? ¿Cuánto da? ¿Qué si no me he equivocado? Bueno, está bien. ¿Está bien todo, muchachos? Lo que dicen, tendría que haber 2 signos negativos. 1, 2. Y 3 positivos. Está bien. Ya. ¿Cuánto es? Entonces, fíjense, la diferencia de presión que me da entre los dos recipientes A y B es 1013,18 kilopascales. ¿Ya? ¿Qué me dice? El gato hidráulico de la figura está lleno de aceite con 56 libras fuerza sobre pie cúbico. Si se desprecia el peso de ambos pistones, ¿qué fuerza hay que ejercer sobre la palanca si se quieren soportar 2000 libras fuerza de peso? Fíjense, aquí tengo un gato hidráulico, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que, con este gatito hidráulico, levantar un peso de 2000 libras fuerza, ¿no? Pero me está pidiendo el problema, ¿qué fuerza yo le tengo que aplicar sobre la palanca para poder subir para poder alzar, ¿no es cierto? Esos 2000 libras fuerza de peso, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Esto simplemente es aplicar la ley de Pascal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá. Este pesito me va a generar una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza 1, digamos. Y fíjense, esta fuerza 1 está aplicado sobre un pistón, ¿no es cierto? Un pistón de área. Me voy a dibujar esta área. Sobre un área 1, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza se me va a replicar, ¿no es cierto? Se me replica hasta llegar acá. Entonces, esta fuerza 2 va a ser en este sentido. Y esta fuerza 2 está aplicada sobre otro pistón de área 2, ¿no es cierto? Existe ese planteamiento del problema. Tengo que hallar la fuerza con la cual debo aplicar a la palanca para poder levantar ese peso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Únicamente aplicar la ley de Pascal, ¿no es cierto? ¿Qué me decía la ley de Pascal para gatos hidráulicos? Me decía que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, tengo la fuerza 1, tengo el área 1. La fuerza 2 me falta conocer, pero también tengo el área 2. Entonces, esta es mi incógnita, ¿no es cierto? Esto es lo que tengo que hallar en primera instancia. Entonces, hallaré pues esa fuerza 2, ¿ya? Entonces, reemplazaré ya datos directamente. La fuerza 1 es el peso, ¿no es cierto? Sobre el área 1. Me está dando el diámetro. El diámetro. ¿Cómo hallo el área? Con un diámetro. Aquí es igual el área con un diámetro. ¿Qué es igual? Me está dando el diámetro del pistón. ¿Cómo hallo su área? Área circular. Ya, pero ¿cuál es la formulita? ¿Cómo hallo esa área? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Área de una... Pi cuartos por diámetro al cuadrado.
Ya, listo. Si tenemos era pi cuartos, diámetro 1 al cuadrado, ¿no? Listo. ¿Igual a qué? La fuerza 2 es lo que tengo que conocer. Sobre el área 2 va a ser lo mismo. Pi cuartos, pero sobre diámetro 2 al cuadrado, ¿no es cierto? De aquí fíjense que se me puede simplificar. Se me puede simplificar lo siguiente. Pi cuartos con pi cuartos, chao, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda acá? Me va a quedar o directamente reemplazo o directamente despejo la fuerza 2. La fuerza 2 va a ser igual al peso. No se me van a perder, por favor. Diámetro 2 sobre diámetro 1. Todo esto al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Está bien o no está bien? Sí, Oxi. Está bien, Oxi. Ya. Está bien, Auxi. Reemplazo mis datos. Ya tengo el peso. El peso era 2000 libras fuerza por el diámetro 1. ¿Cuánto era? Era 3, ¿no? No, el diámetro 2, perdón. El diámetro 2 era 1 pulgada sobre 3 pulgadas. Todo esto al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es mi fuerza? 2. ¿Cuántas? Calcúlenmelo. Listo, ya tengo mi fuerza 2, que es la fuerza que estamos aplicando en el otro pistón, ¿no? En el pistón chiquitito. Ahora, pero no me estaba pidiendo esa fuerza, me estaba pidiendo con qué fuerza yo tengo que aplicar en la palanca, ¿no? Entonces me haré un diagramita de cuerpo libre, ¿ya? Un diagramita de cuerpo libre. ¿De quién? De la palanca, ¿ya? Me voy a hacer un diagramita de cuerpo libre de la palanca. Chan, chan, ¿no? ¿Qué es eso? Ya, mejor. Listo. Me anotaré todas mis fuerzas. Eh, Fíjense que acá voy a tener una fuerza, ¿no? La fuerza con la cual yo voy a aplicar en la palanca. F. ¿Qué más voy a tener? Tengo en el punto, en este puntito, digamos, le llamaré A, este puntito A, que sea como una bisagra, ¿no es cierto? Porque se supone que se tiene que mover, entonces va a ser como una bisagra. Entonces, al haber una bisagra, va a haber reacciones, ¿ya? Eso por estática, nosotros sabemos que aquí va a haber reacciones. Una reacción en X y una reacción en Y, ¿no es cierto? En el punto A, porque es una bisagra. Pero también nosotros conocemos esta fuercita, la fuerza 2 que hemos hallado ahorita, ¿no? La fuerza 2. ¿Qué más tengo? No tengo nada más. Entonces, ese sería mi diagramita de cuerpo libre. Ahora, ¿qué puedo hacer, muchachos, para hallar la fuerza F? ¿Qué puedo hacer? Por estática. ¿Qué puedo Momentos. aplicar? Exacto, ¿no? Momentos en el punto A. Entonces, yo digo, sumatoria de momentos en el punto A es igual a 0. Antihorario positivo. Entonces, como estoy aplicando momentos en el punto A, las fuerzas aplicadas en el punto que estoy realizando momentos se eliminan, solo me quedan las demás. Además que me anotaré las distancias, ¿ya? Las distancias, en este caso, ¿dónde está mi gráfico? Aquí tengo una distancia de 1 pulgada, y aquí tengo una distancia de 15 pulgadas, ¿no es cierto? Listo. Entonces, hago sumatorio de momentos en el punto A. La fuerza 2 me genera un momento positivo o negativo. Positivo, ¿no? Me está haciendo girar anteriormente. Entonces, fuerza 2 por su distancia. Su distancia va a ser X2, digamos, ¿ya? O D2. X2, para no se confunda con el diámetro. Menos, la fuerza F me genera un momento negativo. Entonces, por eso el menos por un X3, digamos. Y esto igual a 0. Entonces, aquí puedo despejar mi fuerza F, ¿no? Mi fuerza F va a ser igual a fuerza 2 por X2 sobre X3. Reemplazo datos. Ya tengo la fuerza 2. 222,2 por X2. X2 es 1 pulgada, ¿no? Sobre X3, que es... ¿cuánto sería X3? La distancia desde el punto A hasta la fuerza F. 16 pulgadas, Auxi. Perfecto, 16 pulgadas. Listo, entonces ya tengo mi fuerza F con la cual debo aplicar a la palanca para subir 200 libras, ¿no? ¿Cuánto es eso? Entonces yo debo aplicar 13,89 libras fuerzas para poder
alzar 200, ¿no? Fíjense la relación de fuerzas. Yo con una fuerza pequeñita, aplicando la ley de Pascal, puedo alzar una fuerza grande, ¿no? Ese es el principio del gato hidráulico, ¿no? Entraremos a lo que es principio de Arquímedes o empuje. Ya, muchachos, entonces, ¿qué me dice este ejercicio? Se estima que el 90% del volumen de un iceberg está debajo de la superficie, mientras que solo es visible el 10% arriba de la superficie. Para agua de mar con una densidad de 1025 kilogramos metro cúbico, estime la densidad del iceberg. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo el grafiquito que me dice que un iceberg encima de la superficie solo se ve el 10%, ¿no es cierto? Y por debajo del agua o por debajo del mar está el 90% de un iceberg. ¿Ya? Entonces, anotaré mis datos. ¿Qué datos tengo? Tengo, tengo la densidad del iceberg, ¿no? No, mentira. La densidad del agua de mar. Densidad del agua. La densidad de mar ponemos, ¿sí? Densidad del mar. Igual a que 1025 kilogramos metro cúbico. ¿Qué dato más me está dando el problema? Me está diciendo que se estima que el 90% del volumen está debajo de la superficie. Entonces, el 90% es el volumen sumergido, ¿no? Volumen sumergido es igual al 90%. Eso, ¿cómo puedo expresarlo de otra forma con relación a su volumen total? ¿Cómo puedo expresar ese 90% con relación al volumen total? ¿Qué dicen, muchachos? Ese 90%, ¿cómo puedo expresarlo? Multiplicando por 0.9. Exacto. Este 90% representa también el 0,9 del volumen total, ¿no es cierto? Eso representa ese 90%. ¿Qué me está pidiendo hallar? Me está pidiendo hallar el volumen, la densidad del iceberg, ¿no es cierto? Entonces, me haré un diagramita de cuerpo libre. Siempre en empuje, cuando trabajemos con empujes o principio de Arquímedes, siempre un diagramita de cuerpo libre nos va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, me haré mi diagramita de cuerpo libre. Digamos que este es mi iceberg, ¿ya? Tengo que está sumergido, ¿no es cierto? Está sumergido. Entonces, me anotaré las fuerzas. Este iceberg va a tener su peso, ¿no es cierto? Su peso. Va a tener su peso. Pero como está flotando o está sumergido en un líquido o en un fluido, va a haber ¿qué cosa? Va a haber una fuerza de empuje, ¿no es cierto? ¿Qué fuercita más habrá? No hay más fuerzas, ¿no? Listo. Entonces yo digo que voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y, siguiendo este sistema de referencia, ¿ya? X, Y, ¿ya? Entonces yo digo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Estamos en hidroestática, entonces se supone que todo está estático, ¿no? Entonces, por eso es igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Anoto las fuerzas. La fuerza de empuje E menos el peso es igual a 0. Y aquí puedo decir que el empuje es igual al peso, ¿no? Reemplazaré. ¿A qué es igual el empuje? El empuje nosotros sabemos que se define como la densidad de ¿quién? Del cuerpo o del líquido. En empuje. ¿Densidad de quién? ¿Del líquido o del cuerpo? ¿Cómo es? Densidad del líquido, cuerpo, muchachos, rapidito, por favor, ¿cuánto es? Densidad de líquido, cuerpo, en empuje, definición de empuje, densidad de... Ya pues muchachos, líquido, cuerpo, ¿de quién es? Líquido. Ah, ya, no me pueden decir eso. Está en su formulario, les ha pasado un formulario. Densidad de líquido por gravedad, por volumen sumergido, ¿no es cierto? ¿A qué es igual esto? Esto es igual al peso, pero nosotros sabemos que el peso, ¿cómo se define peso?
Peso es igual a... ¿A qué? ¿Qué es igual al peso, muchachos? ¿Cómo se define peso? Conceptos Masa de por la gravedad. física. Ya, listo. Masa por gravedad. Pero la masa, ¿cómo también puedo definirlo? Me puedo ayudar con la densidad. La densidad es igual a ¿qué? Masa sobre volumen. De aquí despejo la masa. La masa había sido igual a densidad por volumen. Entonces, eso reemplazaré en peso. Peso es igual a masa por gravedad, pero masa es densidad por volumen. Entonces, finalmente me va a quedar aquí. Me va a quedar densidad. En este caso, es del... ¿De quién va a ser? ¿Densidad de quién? ¿Del líquido o del cuerpo? Del cuerpo. Perfecto. Densidad del cuerpo. ¿Por quién? Por volumen. ¿Este será sumergido o será el volumen total? ¿Qué dice? Total. Total. Volumen total del iceberg, ¿no? Por la gravedad. Listo. ¿De aquí qué se me puede ir? Gravedad con gravedad. Chao. De aquí, ¿qué tengo que despejar? Tengo que despejar la densidad del iceberg. Listo. Densidad del iceberg va a ser igual a ¿qué? Densidad del líquido por volumen sumergido sobre el volumen total, ¿no es cierto? Volumen total del iceberg. Reemplazo, creo que tengo todos los datos. ¿Cuánto es densidad del líquido? O sea, del mar. 1025. Por volumen sumergido, es igual, ya lo tenía. El volumen sumergido es 0,9 del volumen total. Listo, sobre el volumen total. ¿Qué se me puede ir de aquí? Volumen total con volumen total. Chao. ¿Cuántas veces es la densidad del iceberg? Densidad del iceberg había sido igual a ¿qué? ¿Cuánto es? 922,5. Unidades. Unidades. Kilogramos sobre... Kilogramos métricos. Listo. Ya está. Ya está resuelto nuestro problema. La densidad del iceberg había sido 922,5 kilogramos sobre metro cúbico. Listo.